Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Soy Juan Carlos Telles. Esto es Cine entre Amigos. Y el día de hoy tenemos un invitadazo de super lujo. Bueno, como todos los que tenemos aquí, pero hoy más. Está con nosotros mi estimadísimo profesor, amigo Alfonso Ochoa. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Juancho. ¿Y tú? Excelente, pues aquí pensando qué hacer en estas vacaciones obligadas. Pues sí, no nos queda otra más que ver cómo pasamos el tiempo. Exactamente. Bendito encierro que nos obliga a ser creativos, ¿no? A fuerzas. Antes de comenzar, Alfonso, yo quisiera hacer un reconocimiento público, darte las gracias, pues porque eres la voz de la razón entre toda la gente que te seguimos en Facebook, pues nos das paz, tranquilidad y sobre todo razón ante este momento tan complicado que estamos viviendo. Yo sé que no es nada fácil, pero pues para muchos de nosotros eres una luz en el camino. Muchas gracias, de verdad. No, gracias por tus palabras, Juan. Perfecto. Pues si me haces favor de presentar, que realmente no necesita presentación la película que vamos a hablar el día de hoy, ¿cuál es? El Padrino, The Godfather. The Pues Godfather. bueno, te platico, mira. ¿Sí? Sí, te platico. El Padrino es una película de 1972 realizada por Francis Ford Coppola. Creo que es la película que lo catapulta, aunque ya venía haciendo trabajos muy interesantes, realmente es la que lo coloca en la palestra de los grandes directores. Y está sustentada en un script o en una novela de Mario Puzo que se escribió en 1969. Por sí sola la novela es muy buena, ¿no? La verdad la novela es sumamente interesante, pero pues Ford Coppola se anima a introducirla como una primera parte de una trilogía, o sea, la novela del Padrino la decide divide en tres. Uh-huh. La película estuvo protagonizada por puro actor de primer nivel, ¿no? Marlon Brando, por Al Pacino, un muy joven Al Pacino, James Caan, que ya estaba consagrado, ¿no? Richard Castellano, Robert Duvall, que también venía haciendo un gran trabajo, ¿no? Diane Keaton, que también ya venía de algunas cosas que había hecho con Woody Allen. Y pues esta película la realiza Paramount Pictures, ¿no? Y pues, tuvo una ganancia muy grande, si mal no me equivoco, debe de haber rebasado los $80,000 en el primer año, tuvo mucho éxito. La novela se hace su premier en los Estados Unidos en 1972 y pues recorre casi todo el mundo teniendo un éxito impresionante, llegando a obtener pues varios Óscares, entre los que podemos comentar es el de Mejor Actor para Marlon Brando, Mejor Guión Adaptado, ¿no? De a Coppola por el guión de Puzo, aunado a otras nominaciones que tuvieran, porque fue nominado, aunque no ganó, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall fueron nominados para Mejor Actor de Soporte y Coppola fue nominado también para Mejor Director. ¿No? Creo que esta película del Padrino, aunque digo, hay otras dos partes, una que sale en el 74 y otra en 1990, es tal vez, bueno, a mi parecer, por eso es que yo te pedí hablar de esa, una de las películas más importantes del cine americano, ¿no? Yo me atrevo a decir que está entre las 5 mejores películas del cine americano de contemporáneo, ¿no? Seguida por Lo que el viento se llevó, seguida por El Ciudadano Kane, ¿no? Y otras películas que son muy interesantes, pero sin duda alguna esta es una de las grandes películas que vale la pena vale la pena comentar, porque creo que más allá de ser una película es una narración, ¿no? Del estilo de vida norteamericano, pero también de una forma de ver el mundo que muchas veces no era bien mostrada en las películas, ¿no? Esos creo que son los generales que podría comentarte ahorita sobre esta película. Perfecto. Pues sin más preámbulos, vamos a darle. La sinopsis, bueno, esta es una película que es referente en nuestra cultura pop, pero bueno, si hay alguna persona que no haya la visto, que no la haya visto, la película va de lo siguiente.
Es el año de 1945, a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Vito Corleone encabeza la Cosa Nostra, es el patriarca de la familia Corleone, una de las familias más poderosas de Estados Unidos, que se dedican pues a cosas no muy lícitas. Vito Corleone pues ya está en la última fase de su vida y la familia se enfrenta a una sucesión. Es la historia, como lo dijo Francis Ford Coppola en una entrevista, es la historia de un gran rey con 3 hijos. Y bueno, para no decir nada más, Alfonso, te cedo la palabra. Platícanos de esta extraordinaria película. Mira, es muy difícil decirte que es lo más interesante. Yo creo que yo empezaría primero por esto que tú comentas de la historia de la caída de un gobernante, ¿no? Y aquí creo que una de las cosas que más me impresionan es, en el caso de Marlon, cómo a este señor no lo dibujan primero como un líder de la mafia ya consolidado, ¿no? Un individuo que muy lejano al líder del narco, de la mafia que tenemos en México. O sea, el líder de la mafia en este orden de 1945 era un factor social, ¿no? Era un factor de poder que podía generar condiciones igualitarias con los miembros de la sociedad. De hecho, así empieza la película cuando nos vemos como una persona le va a pedir un favor a Don Vito, ¿no? Pero es un hombre que, independientemente de que se dedica a estas cuestiones criminales, piensa o considera que está haciendo lo que tenía que hacer. O sea, él no se siente un hombre que esté haciendo algo malo, ¿no? Y esto es algo muy interesante si lo ves a la luz de la tercera parte de la película. O sea, en esta parte tú ves a un Vito Corleone que él muere, pero muere en paz, ¿no? En realidad muere en paz, muere jugando con uno de sus nietos, mientras que en la tercera su hijo, que es el que se queda con el trono, pues muere en soledad y muere angustiado. ¿Sí? Cómo la percepción de las circunstancias fue cambiando. Entonces creo que es una de las cosas que a mí me parece muy interesante, ¿no? Me parece también muy interesante el debate que se da con los 3 hijos, ¿no? Por un lado, Al Pacino, que funge con el rol de Michael, James Caan, que funge con el rol de Sonny, y que en ellos detrás hay una historia también muy interesante, ¿no? Porque Michael es un hombre que lo mandan a estudiar, es un hombre que inclusive al inicio de la historia vemos que él está siendo parte del ejército en la guerra, es un hombre en el cual su papá quiso fincar tal vez la vida de un hombre decente. Sonny, pues es un hombre que se ha criado, James Caan en este caso, que se ha criado muy al estilo de su papá, ¿no? Que se ha dedicado a pues a vivir y a tratar de mantener la familia, ¿no? Que no tiene las complicaciones morales que tiene Michael, pero que es casi muy, muy similar a Vito, salvo que él es muy impulsivo. Y el tercer hijo que es Fredo, ¿no? Que es protagonizado por John Casal, que es una persona muy dependiente, ¿no? Es una persona insegura, una persona que no tiene certeza de sí mismo. En este trío hay una cuarta hija, que es la hija de, se llama la actriz Talia Shire, ¿no? Y funge con el rol de Connie, y que es una mujer que tiene la mala fortuna de casarse con Carlo, que es protagonizado por Gianni Russo, que es un hombre abusivo, ¿no? Un hombre que está ahí porque le pueden dar un cierto grado de poder. Entonces, en todos estos se empieza a hacer una historia entre la vejez que tiene Don Vito y la ambición que empiezan a tener los 3 hijos. Se empieza a dar una historia sobre quién puede llegar a ocupar el puesto de su padre. Un puesto que no solamente es visto por los hijos, sino también por sus enemigos para poder ser ocupado, ¿no? Los enemigos de él son muchos, ¿no? A lo largo de su vida, y todos están buscando ver cómo lo pueden matar, ¿no? De hecho,
una de las cosas trágicas, una de las mejores escenas que yo recuerdo en la historia del cine, es esta parte donde van a matar a Sonny, ¿no? Cómo él va saliendo y como una especie de aduana lo han de agarrar allá a balazos, ¿no? En este escenario. Y pues tiene que ocupar el puesto Michael, porque evidentemente Fredo no podría ser. Esto provoca que Michael pues tenga muchos problemas, ¿no? De entrada, el primer gran problema es con su esposa, que es Kay Adams, se llama Kay Adams en la película, y es protagonizada por Diane Keaton. Y la forma en que empieza a desarrollarse todo esto, cómo él ocupa el puesto con sus propios matones, ¿no? Que tiene a cargo. Entonces, digo, a mí, esto yo te diría, a grosso modo, es la historia de cómo se empieza a desarrollar esta, ¿no? Es una historia en la cual me gusta mucho desarrollar o pensar toda esta filosofía que podríamos hoy catalogarla como una filosofía machocentrista, ¿no? Porque en realidad es un decálogo, vienen todos los consejos para poder ser un hombre, ¿no? Claro. Consejos como cómo controlar a una mujer, ¿no? Quién tiene que dar las órdenes, o sea, en casi cada secuencia vas a encontrar un consejo, ¿no? Claro. Para ese tipo de personas. Y en ese sentido es que me parece a mí muy interesante, ¿no? Porque no solamente te invita Ford Coppola a meterte en la historia de estas tres personas, sino a comprender, ¿no? A comprender la dinámica de la mafia. Yo estoy casi seguro, no dudo que hubieran otras películas antes, pero creo que la primera gran película bien acabada, bien refinada, bien trabajada sobre la mafia, sin duda alguna es esta. ¿No? Es una película que mira las vísceras de la mafia, de la estructura epistémica de la mafia, de la estructura administrativa de la mafia, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, a los consejeros de Don Vito, como es el caso de Robert Duvall, que hace un extraordinario papel como Tom Hagen en la película, ¿no? Que es el que siempre supo cómo se movía el negocio, pero nunca se lo dejaron hacer, ¿no? Él siempre, yo creo que otra cosa hubiera pasado si le hubieran dejado las cosas a Tom Hagen, ¿no? Te digo, yo creo que esas son las cosas importantes, ¿no? Perfecto. Alfonso, hay una línea que a mí me parece maravillosa en la novela. Dice, la vida es tan dura que un niño necesita dos padres que velen por él. Sí, te digo, pero es que esta parte de esta línea que viene en el libro, yo creo que uno la entiende cuando ve la segunda parte, ¿no? Es decir, en esta parte, en la primera parte, lo que tú y yo vemos es la caída ya de un líder consolidado y cómo el hijo ya se acomoda bajo los castillos, ¿no? Que ya había dejado este líder consolidado. Realmente ahí sí yo creo que te tendría que decir que ninguno de los tres hijos tuvo que sufrir lo mismo que sufrió Don Vito cuando fue joven, claro, que es lo que vas a ver en la segunda parte, ¿no? Claro. Que es la historia de cómo asciende Don Vito, pues mucho por necesidad, ¿no? Migrante italiano que llega sin un peso, ¿no? Con la mano por delante y otra mano por detrás. Realmente, pues, es esa parte interesantísima, ¿no? Una parte que va a ser importante o que vale la pena verse en este contexto, ¿no? Yo creo que en esta parte, más bien, yo vería otras frases, ¿no? Otro tipo de argumentos que son más ligados, ¿no? A las cuestiones románticas, sentimentales, a la existencia de la mafia, ¿no? A mí, una de las cosas que más me impresionó en esta película, y que inclusive algunas veces en clase yo lo pongo de ejemplo, es la comparación entre el fin de esta primera parte y la comparación entre el fin de la última parte, ¿no? O sea, cómo tú ves los dos mueren en el jardín, curiosamente, ¿no? Mueren en un jardín, nada más que uno lo ves que por corretear al nieto le da un paro cardíaco y se sienta y muere en paz. O sea, no se le ve angustia, no se le ve preocupación, no se le ve desecho.
En cambio, al final, cuando muere Al Pacino, se ve un hombre deshecho, se ve un hombre, inclusive me atrevería a decir infeliz, ¿no? Porque pierde a su hija, pierde a su hermano, ¿no? Tiene que matar al hermano Fredo porque piensa que lo está traicionando. Sí, yo creo que eso es estas cosas que parecen, a mí me parecen interesantes, ¿no? Y, inclusive algo que también creo que vale la pena comentarte, para que veas qué tanto impacto tuvo en la vida cultural, es que si bien esta película se hace o se lanza al mercado en 1972, no tardó ni 2 años, ¿no? Porque en 1974 la pasan en canales de televisión en el NBC de los Estados Unidos. Sí. Y es muy interesante porque la pasan en dos partes, o sea, la pasaron un lunes y si mal no me equivoco, luego la volvieron a pasar un sábado y luego un lunes. Y las dos, ¿no? Estuvieron saturadas todo el tiempo, ¿no? O sea, la audiencia que vio la película fue impresionante, ¿no? En este caso, pues también te digo, a mí, una de las cosas que también podría decirte que me gusta es todo el ejercicio de gesticulación, ¿no? Hay muchas personas que no han visto películas de Marlon Brando de joven, ¿no? Pero yo pondría un ejemplo de comparación, ¿no? Esta película de un tranvía llamado Deseo, donde sale un Marlon Brando joven, y esta película, y ves cómo él cambia hasta el tono de la voz, cambia la gesticulación, ¿no? Habla en un tono muy particular que lo hace distintivo, ¿no? Yo creo que él se puso a pensar, ¿no? Cómo poderlo hacer. Ese es uno. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, el rol de Luca Brasi. Yo creo que es de los roles de las películas de los menos reconocidos. Sí. Luca Brasi fue hecho por un actor llamado Lenny Montana. Y inclusive una de las cosas que era notorio, después lo habría de comentar Lenny Montana, es que tú lo ves cuando él está hablando, cuando Luca Brasi está hablando el discurso. Sí, que le tiembla, ¿no? La Sí. voz, pero no era de actoraje, era de que le daba miedo estar enfrente de Marlon Brando. Sí, decía, no, es que sí me da muchísimo frío platicar con él, ¿no? Es una persona que le causaba mucho impacto. Otra parte a mí, el rol de James Caan, a mí me gustó mucho. Sí, una de las cosas que me causa a mí mucho conflicto es que yo creo que entiendo que tuviera que morir así y en ese momento, pero también hubiera sido bonito ver todavía un poco más de la historia de Sony, Sí. ¿no? Porque es un personaje fascinante, ¿no? Él creo que cada vez que salía en la película llenaba el espacio, ¿no? Inclusive, si me lo preguntas, en las partes donde está junto con Al Pacino, se lo come, ¿no? Se come James Caan Al Pacino, ¿no? Ya era un actor más Evidentemente, veterano, más tablas. tenía muchas más tablas que Al Pacino, ¿no? Yo creo que inclusive pues, Al Pacino tuvo que hacer su bautizo, un bautizo casi como de sangre al estar con todos estos figurones al mismo tiempo, ¿no? Sí. Ahora, me gustaría retomar esta parte que comentabas de Marlon Brando, porque ahora sería muy difícil concebir la película sin Marlon Brando. Sin embargo, el estudio no lo quería. El estudio no lo quería porque Marlon Brando, parafraseándote en tus clases, Marlon Brando era un erizo. Sí. ¿No? Entonces, Francis Ford Coppola aceptó la película y él desde el primer momento determinó, yo quiero a Marlon Brando y a Al Pacino, y peleó para que ellos estuvieran en la película. Recuerdo mucho la entrevista de cómo fue el proceso de, no llamémosle casting, sino una prueba de cámara que hizo Marlon Brando. Llegó Francis Ford Coppola a su mansión en Mulholland Drive y Marlon estaba preparando su personaje, se untó grasa de zapato en la cabeza, él era rubio, se la tiñó de negro con la grasa de zapatos, usó algodones para introducírselos en la boca y de esa forma él creó el personaje. Él, recordemos, él era una de las figuras más grandes que había en el Actors Studio de Nueva York. Claro que Marlon Brando estaba en contra de todo lo que enseñaba en el Actors Studio de Nueva York, él nada más iba por conocer chicas. Y entonces
platica que desde que él vio leyó el script que le dieron para hacer su improvisación, él se imaginó a Vito Corleone como un bulldog. Por eso si lo vemos en pantalla, se ve una mandíbula muy fuerte y su rostro se asemeja totalmente al de un bulldog. Entonces, grabaron la prueba de cámara, la llevaron con los productores de la película y los productores cuando la vieron quedaron fascinados, dijeron, ese viejo es un gran actor, no sabían que era Marlon Brando. Fíjate que alguna vez Stanley Kubrick dijo que tal vez este era el mejor casting que se había hecho en la historia y era la mejor película hecha en la historia. Esa fue la opinión de Kubrick en su momento. Ahora, Marlon Brando no era querido porque era un actor irreverente, ¿no? Inclusive, cuando es nominado a este Oscar, no va él, va su esposa y da un speech ahí medio raro sobre la defensa de los animales y del medio ambiente. Decide no recibirlo, lo cual la academia provocaría que él tuviera un pleito muy fuerte después de esto por no haber ido, ¿no? La academia es muy recelosa de ese tipo de actitudes. En cuanto a lo que comentas de la actuación de Marlon Brando, lo que yo sé es que él busca imitar a un mafioso que salió durante la televisión en ciertas audiencias que aparecieron en televisión por las acusaciones que le estaban haciendo. Él estaba imitando a Frank Costello, ¿no? Y él en esas imitaciones, pues es que precisamente surge, ¿no? Esta idea, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? De cómo emitirlo, cómo traducir a ese actor. Y yo creo que eso es a mí me parece muy interesante, ¿no? Inclusive la idea de las actitudes de la película después serían retomadas en otras películas, ¿no? Como paradigmas. Recuerdo, por ejemplo, hay una de Tom Hanks con Meg Ryan, no recuerdo si Tienes un email, en donde hay varias evocaciones precisamente al Padrino, ¿no? Donde están discutiendo la actitud del Padrino y en particular las acciones de Marlon Brando, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es muy interesante todo este rollo. Inclusive, dicen las malas lenguas que Marlon Brando no, aunque fue el que más ganó, porque fue el que más se le pagó, fue el que menos trabajó en la película. O sea, en pantalla le aparece 1 hora y era de todos, el que más ganó. O sea, ahí te deja ver la importancia de Marlon Brando para Ford Coppola, ¿no? Sí. Ahora, el estudio le había sugerido a Coppola que no querían de plano a Marlon Brando y querían a Laurence Olivier en este personaje. Para el personaje de Michael, de Al Pacino, querían a Robert Redford, a Burt Reynolds y a Warren Beatty. Pero imagínate verlos a ellos, tan solo imagínate a Laurence Olivier como el Padrino. No, Laurence Olivier era un hombre delgadito. Sí. No, pues no, sería algo así como, oye, el Lawrence de Arabia se vuelve el Padrino, ¿no? Hubiera sido uno de los grandes errores del cine, ¿no? A lo mejor, el Robert Redford podría haber fungido un papel interesante, ¿no? Como un Al Pacino, ¿no? O sea, porque hoy ya vemos al Al Pacino a partir de toda la carga de cine que ha hecho ahora, ¿no? Claro. Pero yo creo que la apuesta que hizo por Coppola con Al Pacino, pues le atinó. O sea, yo te repito, creo que no sé si lo hizo todavía pensando en todas estas características, pero sin duda alguna, le atinó, ¿no? Le atinó. En tu opinión, Alfonso, ¿cuál sería, bueno, la película trata varios temas, ¿no? Pero en tu opinión, ¿cuál sería el tema más importante, el tema central de la película? La relatividad del bien y del mal. No, a mí es algo que a mí me gusta mucho de esta película. Como te decía hace rato, el Padrino jamás piensa que está haciendo mal. O sea, Vito Corleone jamás se considera
no se considera un delincuente. Él no se considera un delincuente, ¿no? Vito Corleone no se considera un mafioso inclusive. Hay partes que te hacen pensar que él se considera como una especie de balanza de las fuerzas en el orden social de Brooklyn, ¿no? Y en Nueva York en esta época. Yo siento que esa es la parte a mí interesante, ¿no? Así como Don Vito no se sentía un criminal, pues también lo mismo pasaba con Sonny. Sonny no se sentía un criminal, ¿no? Aunque tenía una percepción distinta, él se sentía como una especie de liberador, ¿no? Como fuerza, ¿no? Pero no se sentía un criminal. En el caso de Michael, ahí es distinto, porque hay partes de él que piensan que no es un criminal, pero partes de él que sí piensan que es un criminal, ¿no? Y esto lo repiten en varias partes de la película y en las 3 películas. O sea, cada vez que él, por ejemplo, tiene que tener una discusión con su esposa, que van a discutir por algo, regresan al problema de que se está volviendo un criminal y suelen siempre poner, inclusive en la primera parte cierra con esta escena, ¿no? En la escena donde ya llega a las personas y le van a besar la mano como si fuera el padrino y se cierra lentamente la puerta mientras lo está viendo la esposa, ¿no? Como diciendo, bueno, pues tú ya transitaste, tú ya estás más allá del bien y del mal, ya fuiste a ser un padrino, ya no hay regreso, dicho de una forma distinta. Y es una escena que también la vuelves a ver en la 2 y la 3 la vuelves a ver, ¿no? Y particularmente en la 3 es muy interesante porque ahí ya entra como con un rol justificatorio de decirte, bueno, todo lo que te pasó por toda esta decisión, ¿no? Por la forma en que tú aceptaste esto, ¿no? Y el tercer punto, o el actor que está alrededor de esto, es el de Robert Duvall. A mí me fascina la mística que lleva la actuación de Robert Duvall, ¿no? El papel que él intenta construir cuando está planteando pues, este rol de consejero, pero en donde yo te diría que sí sabe que está haciendo mal, porque lo sabe, ¿no? Pero también sabe que puede generar bien. Y el bien no puede generar, como adoptado que él era, lo puede generar en la película, ¿verdad? Como adoptado que él era, darlo a su familia. O sea, a él realmente, yo creo que él era el más comprometido con la familia, si me lo preguntas. O sea, los otros veían a la familia como una cuestión de estatus, mientras que Robert Duvall ve a la familia precisamente como necesidad, como la que le dio lo que es, ¿no? La que le hace complementar su mundo, ¿no? Entonces, a mí esos 3 actores y este tema, te digo, el tema del bien y del mal, es de lo que más me gusta a mí, ¿no? Inclusive el tema del bien y del mal continúa en la película 2 y en la 3. En la 2 para justificar cómo una persona llegó a esto, ¿sabes? Ves cómo, en la 2 lo que tú ves es cómo surge el liderazgo de Don Vito y cómo surge el liderazgo de Michael en 2 dimensiones completamente distintas. Y en la 3 ves cómo no hay ninguna institución, ni el Vaticano, que no esté inmerso en esto. Entonces, sí, yo te diría, es sumamente interesante para mí, yo creo que es el gran tema de la película, todo este problema de la relatividad del bien y del mal. O sea, yo no creo que haya una persona que haya visto las 3 películas y que al final de la tercera película dijera, se lo mereció así, sin darle una reflexión más profunda, ¿no? Claro. Es decir, porque había muchas cosas. Inclusive cada vez que iban, por ejemplo, en la segunda, cuando matan al hermano Fredo, también hay un debate bien interesante ahí, ¿no? El cómo la hermana se opone, ¿no? Cómo se conflictúa, inclusive cómo en la tercera parte esta hermana que se conflictúa, que tuvo un rol muy activo, ¿no? De oposición, de conflicto, ya en la tercera, pues ya es una mujer que ya, pues lo que tú digas, como lo digas, ¿no? Ya se cansa de pelear, ¿no? O más bien asume que es inútil pelear. Entonces te digo, yo creo que para mí ese es el gran tema, para mí es el gran tema. Anexo a estos temas, creo que el segundo gran tema es el concepto de familia.
el concepto de cómo una familia, y particularmente una familia de migrantes, pueden llegar a convivir en una ciudad en la cual ellos eran enemigos, ellos no eran bien vistos, eran los italianos que habían venido, ¿no? Eran escoria, eran basura. Y si bien entre ellos mismos se reconocían, pues no eran unas personas sumamente aceptadas, no eran consideradas como actores dentro del orden social. Hay varias escenas inclusive donde vemos cómo los discriminan, ¿no? A ellos. Entonces, esto a mí sí me parece muy interesante porque este proceso de discriminación pues obliga a que ellos se unan, ¿no? Que estén muy cercanos. Y a lo mejor es así como pudiéramos entender el matrimonio de la hermana con este vividor, ¿no? Con un inútil, porque en realidad no sabe hacer nada, ¿no? Más que estar de lambiscón con la gente del poder, pero eso sí, con su mujer cada que podía, abusaba físicamente de ella, abusaba verbalmente de ella. Entonces, yo creo que entender esto en la dimensión de una familia que busca ser reconocida en un orden social que ya estaba hecho para no aceptarlos, la hace sumamente interesante, ¿no? Y todo esto pues metido en una circunstancia todavía mucho más compleja. 1945, la Segunda Guerra Mundial, el periodo de reconstitución, ¿no? de Estados Unidos, de Europa, porque hay unas partes que inclusive también se van a grabar a Italia, que están muy buenas, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Ver cómo esta familia, independientemente de esto, no perdió sus propias tradiciones y no solamente no las perdió, sino que lograba también respetar otras tradiciones. Y aquí vuelvo de nuevo con Tom Hagen, el consigliere. El consigliere era irlandés, no era italiano, ¿no? Y jamás en la película se asume como italiano, y jamás en la película lo asumen como italiano. Es más, Marlon Brando y los demás actores lo asumen también como irlandés, y como a irlandés se le respeta, ¿no? Y eso es una cuestión que a mí me parece muy interesante, porque dentro de la familia era donde se respetaba a Tom Hagen. Todas las demás familias italianas, pues lo trataban de menos, decían ese irlandés que tiene que andar haciendo ahí metido. Entonces, sí, yo te diría que estos dos elementos son para mí lo que ha hecho que esta película siga vigente, que vaya a seguir vigente y va a seguir en un futuro todavía muy lejano vigente, porque son temas que no se modifican, son debates necesarios todavía en nuestro orden social, son debates que se tienen que llevar y que sin duda alguna esta película sí genera muchos elementos para poder configurar una buena argumentación sobre esto. Aquí, justamente esto que mencionabas de, para ti el gran tema es la relatividad del bien y del mal. Una de las grandes críticas que se le ha hecho a la película y a la novela es que de cierta forma romantiza a estos personajes que son delincuentes. Es que yo no sé si lo romantice, Juan. O sea, yo lo que te digo es que ellos nunca se sienten delincuentes. O sea, Mario Puzo cuando lo escribe en primera persona. Él es también italiano, ¿no? Entonces, yo creo que ellos lo que está tratando de entender Puzo es, pues, ¿qué esperabas de una familia migrante que viene a un lugar donde no es aceptada como igual? ¿Qué es lo que tú deseabas que pasara? ¿No? Yo realmente creo que no es un ejercicio de romantización, sino es una explicación de la circunstancia. Yo realmente, esta película no está hecha desde el punto de vista de una tercera persona. Cuando tú y yo lo vemos, somos parte de la familia. O sea, tú y yo estamos en la familia. De hecho, el inicio de la película y la parte final de la película es cuando tú estás dentro de la sala del padrino viendo una consulta. Entonces, tú ya estás dentro de la mafia. Tú todo el tiempo estás dentro de la mafia. Entonces, evidentemente, pues no puedes pretender que haya una posición negativa, crítica, ¿no? En contra de esta comunidad. Porque la intención tanto de la obra literaria como de la película es presentarnos a nosotros como parte de esa familia y que nosotros tengamos
un posicionamiento, no como personas ajenas, sino como parte de la familia. Yo creo que decir que es una visión romántica, pues lo que haría es desvirtuar la perspectiva del director, ¿no? La perspectiva que estaba ahí, ¿no? Sí, él al final de cuentas aborda el tema centrándose en la familia y no en criminales aislados, como podría ser, no sé, a lo mejor Goodfellas de Martin Scorsese, ¿no? Ahora, Alfonso, ¿qué opinas? Tom Hagen es el consigliere, pero también es abogado. Bueno, también lo iba a hacer Michael, ¿no? Estudiaba en Dartmouth, en la novela le Sí, explican. sí, no, y de hecho él se va a la guerra porque tenía que ir a cumplir con su obligación, pero la intención era que él regresando de la guerra, o sea, él regresa de la guerra para ir a ver a su papá, ¿no? Y es lo primero que hace. Y después se iba a regresar a la universidad. De hecho, toman un viaje para irse, ¿no? Pero se enteran después del homicidio de Sonny, ¿no? De Santino. Yo te diría que el rol del abogado era fundamental, ¿no? Pero no de un abogado proactivo, de un abogado excéntrico, de un abogado que le gustaran verlo, sino al contrario, de un abogado discreto, de un abogado que callaba y más bien actuaba. O sea, Tom Hagen nunca habla, por ejemplo, en las conversaciones. Sí. O sea, cuando está otra persona, difícilmente oyes la voz de Tom Hagen. O sea, Tom Hagen lo único que hace es escuchar y ya hasta que la gente se iba, le preguntaba el padrino a Tom Hagen, ¿qué opinas? Pero hasta que se iban, ¿no? Y yo creo que eso es también lo que él buscaba con Michael. O sea, a Michael nunca lo presenta, y es algo mejor, algo que después le resiente Michael al padre, pero nunca lo presenta en el medio de esta burbuja de mafiosos. Siempre lo tiene aislado, lo tiene en una esfera completamente aislado, porque él iba a ser el abogado, porque él iba a ser el que iba a sacar a la familia por este lado de lo correcto, ¿no? Y en ese sentido veía él que pues, tenía que invertir en el muchacho. Inclusive hay un diálogo que tiene Sonny con Michael, donde también precisamente le dice eso a Michael. Dice, no, a ver, tú no te metas en estos ajos. Tú no estás para esto. Tú ve y termina tu carrera, tú ve y triunfa, ¿no? Que esto, fíjate que es algo que lo puedes ver, por ejemplo, en algunas películas del cine mexicano, ¿no? Por ejemplo, en esta película de Callejón de los Milagros, también lo ves. O sea, toda la familia decide trabajar para que él pueda ser el abogado y para que pueda sacar a la familia. Entonces, te digo, creo que sí, veían en esta actividad, veían en la figura del abogado, tal vez algo que no vemos hoy. Veían en la figura del abogado un saber prudencial, ¿no? Un saber, inclusive lo veían como una posición de élite, ¿no? De élite cultural, de élite epistémica, de élite económica. O sea, algo que no tenía el médico, por ejemplo. El médico tiene una posición de élite en términos de que curaba y que tenía dinero, pero no como el abogado, porque el abogado era el que podía determinar qué era lo correcto en ciertas circunstancias. Entonces, en ese sentido, sí es interesante ver el rol del abogado, aunque te digo, al final el único que funge ese rol es el Tom Hagen, ¿no? Porque ya en la segunda y la tercera es cuando se incorpora Andy García, pero él ni estudios tenía, ¿no? Andy García era un chamaco sacado de la calle, nada más, ¿no? Y inclusive ya no empieza, no hay un ejercicio por tener un abogado. La hija creo que se dedica a otra cosa, ¿no? Que la funge como, que sale la hija de Ford Coppola ahí, ¿no? El Ya otro no hay hijo, Anthony, menciona ahí a inicios de la tercera que estaba estudiando leyes, pero él decide dejar la carrera para dedicarse a ser cantante de ópera. Y lo cual lo decepciona, ¿no? Sí. Lo decepciona porque pues él siempre fue ese sueño de tener, curiosamente es el sueño de su padre es el mismo sueño de Michael. Sí. Nada más que él no acepta la desilusión. Y le ¿No? dice, le dice a Andy García, yo no necesito un matón, yo lo que necesito son abogados. Sí.
porque el abogado era esa persona. O sea, yo creo que inclusive los pocos conocimientos que pudo haber aprendido Michael de derecho son lo que le permiten establecer relaciones con el Vaticano, ¿no? Todo este juego de diplomacia y de retórica, pues es lo que le permite a él poder ser, ¿no? Hacer esto, ¿no? Ahora, esta situación que comentabas de Tom Hagen, escucha a los demás. Y lo dice Vito en una de las escenas, jamás permitas que nadie fuera de la familia conozca tus pensamientos, sepa tu opinión. Aquí, Sonny, por su misma personalidad, por su misma vena, comete un error. Él está de acuerdo en el negocio de las drogas en esta escena con Solotso. Sí. Sí, no, mira, es que el problema de las drogas era, yo ahí lo asociaría mucho al debate con Al Capone, ¿no? O sea, no estaban a favor de la droga, porque pensaban, curiosamente, que eso sí mataba, ¿no? Es decir, eso sí era destructivo, ¿no? Sí. Y es interesante, porque fíjense, a lo mejor es algo que inclusive hoy se debería de pensar muy seriamente por parte de los líderes de la mafia, ¿no? O del narco. Ellos decían, ¿cómo crees que voy a matar a mi clientela? O sea, voy a darles algo que los vuelva adictos a mí, pero jamás matarlos. ¿Por qué? Porque los quiero adictos de aquí hasta que se mueran todos los años que sean posibles. Entonces, en ese sentido decían, no, pues el alcohol me los mantiene, me lo puede mantener hasta 80 años. Síganle dando alcohol. Pero si yo le empiezo a dar estas drogas nuevas que en realidad no sabían cómo se podían comportar, pues yo voy a matar el ingreso, ¿no? El ingreso que me va a dar a mí la lana. Y creo que tiene razón, ¿no? O sea, al final de cuentas había una preocupación por el cliente. Y ahí hay otro tema que puede ser interesante sobre la película, ¿no? Algo que muchos economistas llaman como el capitalismo brutal. Sí, al Vito Corleone le quedaba claro que iba a ganar poco dinero. Mucho, pero poco dinero con relación a lo que podía ganar por las drogas, haciendo el tráfico de las cosas que hacía. Pero no era el objeto volverse rico de esa manera. O sea, aunque esa droga pudiera dar dinero, no era el objeto, no era el objeto poder tener esa lana. Entonces, eso yo creo que es una parte que a mí me parece interesante de ese debate, ¿no? Vuelvo a lo que te decía hace rato, ahí vuelves a ver la relatividad del bien y del mal, ¿no? O sea, ellos dicen, sí, pues sé que le estoy vendiendo algo que lo va a volver vicioso, pero no lo estoy matando, pero no le estoy haciendo daño, ¿no? Entonces, eso creo que también es interesante. Ahora, toda la gente que acude a Vito para pedirle un favor, él no se puede negar a ofrecerlos, a ayudarles. A cambio, les pide su amistad incondicional. Sí. ¿Qué opinas de esto? Pues sí, es que era la forma de los migrantes de establecer relaciones, el qui pro quo, ¿no? O sea, yo te doy y tú me das, ¿no? Y en este sentido, algunas veces hasta no era, si tú lo ves así, no era injusto. O sea, en la película hay una historia donde Vito Corleone le presta una lana a un director de cine, ¿no? Que no le quiere devolver y entonces cuando le manda a matar el caballo y le pone la cabeza del caballo en su cama, ¿no? No sé si te acuerdas en esta parte. Sí. Ahora, ¿por qué le hace esto a ese señor? Porque él no quiso responder. O sea, Don Vito le dio todo lo que había pedido y este cuate no le quiso dar nada. No le quiso devolver. O sea, jamás Don Vito Corleone se ve como una persona que pudiera servir como un medio para un fin. O sea, aceptaba ayudar a otros si también la otra persona en algún momento deseaba ayudarlo a él, ¿no? Y fíjate que esto yo creo que es algo que mueve a las dos generaciones, porque también lo ves con Michael, ¿no? Cuando Michael mata a Fredo, le dice precisamente esto antes de matarlo, ¿no? O sea, tú me traicionaste, ¿no? Yo te ayudé, tú me diste esto. Ahí va el problema de la lealtad. Lo ves también con Luca Brasi, ¿no? Cuando a Luca Brasi lo matan, pero muere siendo leal, ¿no? Al padrino, y en ese sentido se siente contento. O sea, yo te digo, yo creo, que
que esa era la intención, ¿no? Yo creo que esa era la intención de lo que se buscaba cuando él invitaba a eso, ¿no? De, voy a ser tu amigo, pero también quiero que tú seas mi amigo, ¿no? Ahora, es muy difícil hablar del Padrino sin remitirnos a las otras dos películas, ¿no? Recordemos, la novela habla de la vida de Vito Corleone, la sucesión que hay entre el próximo padrino, pero también nos habla de un joven Vito, que esa historia fue retomada para hacer la segunda película. Yo tengo una teoría que me gustaría compartir contigo y me gustaría que me dieras tu opinión. En esta escena, cuando muere Luca Brasi, Santino funge como don de facto y le entregan un mensaje, le llega un paquete, lo ponen en su regazo, lo abre y es un chaleco antibalas con 2 peces. Y Tesio le dice, bueno, ese es un mensaje siciliano, significa que Luca Brasi duerme con 2 peces. Trasladándonos a la segunda parte, Fredo le dice a Anthony, yo el único que era bueno era para pescar, siempre pescaba más que mi padre y mis hermanos. Y emprenden el viaje, bueno, tenía la intención de emprender el viaje, y se trunca el viaje, obviamente Michael ya vino toda esta escena en la que Michael lo confrontó por la traición, y Fredo le decía, pues es que yo quería algo para mí, yo quería ser bueno en algo, ¿no? Que me tomaran en cuenta dentro de la familia. Yo tengo la teoría de que Fredo iba a matar a Anthony. Mira, yo no sé si lo iba a matar porque siempre fue una persona débil, ¿no? Él era como una rémora, ¿no? Él solamente andaba apoyando a la autoridad. Inclusive siento que la traición que Fredo le hace a Anthony tenía que ver más bien con colocar a otra persona que no fuera él. O sea, Fredo no se sabía que no podía hacer las cosas. No era un hombre que se quebraba la primera. Yo no creo que él realmente tuviera eso. Yo creo que él realmente lo que pensaba era que iba a bajar a Michael de ese lugar, iba a poder tener su vida en paz, porque no la tenía, ¿no? Yo creo que eso era eso, que en realidad no era no era una vida mala, ¿no? Tenía todo, le daban dinero, tenía buena vida, pero al final de cuentas, él no se sentía, yo creo que nunca sintió la seguridad de estando con Michael, ¿no? Y le envidiaba muchas cosas a Michael, ¿no? Pero no creo, ahí sí disentiría de ti pensar, no creo que fuera su intención matarlo, no creo. Ahora que dices esto, en la última parte de la primera película, cuando Michael ya es el don, llega y se confronta con Mowgli y exigiéndole que les vendieran los casinos. Moe se resiste, le dice, pues, ¿sabes qué? Yo los estuve apoyando cuando ustedes estaban débiles, tomé bajo mi ala a Fredo y Michael le dice, ¿y por eso lo golpeas en público? Dice, no, pues es que no trabajaba, enamoraba a las camareras y todo eso. Cometió una falta y lo tuve que corregir. Y Michael le dice, ¿tú corriges a mi hermano? Y entonces le dice, ¿sabes qué? Pues ya me voy, piensa en el precio que quieres y nos vamos. Entonces Fredo le dice, oye, pues no puedes venir a Las Vegas a hablar así con un hombre como Moe Green. Y Michael le dice, creo que esta es una de las frases que más me impactan de la película. Te amo, pero te quiero, pero jamás apoyes a nadie que esté en contra de la familia. Jamás. Como tú decías, la lealtad ante todo. Y el pecado de Fredo fue no ser leal con su familia. Y por eso lo mata, ¿no? Inclusive, creo que por eso lo entiende la hermana. O sea, ella entiende eso. Y lo entiende porque primero le pasó con el primer marido, ¿verdad? O sea, porque Sí. también se lo despachan por haber traicionado a la familia. A pesar de que son estos personajes que se mueven en una línea muy negada entre lo bueno y lo malo, si hay algo que tiene esta película son unos valores familiares bastante bien establecidos, ¿no?
Hay esta escena cuando a Vito lo traen de regreso del hospital a su casa y están comiendo todos, la mamá se sienta a la cabeza de la mesa y están platicando de negocios y Connie les dice, oigan, ¿saben qué? Pues es que papá jamás habla de negocios en la mesa y menos frente a los niños. Y Carlos la calla, ¿no? Dice, tú cállate. Entonces Santino luego reacciona y le dice, oye, pues tú jamás la vuelvas a callar. Y la mamá le dice, Santino, no intervengas, ¿no? Y ahí murió la bronca, ¿no? Sí, no, bueno, es que te recuerda que son familias italianas y si hay algo que es de respeto para el italiano es la mama, ¿no? No, evidentemente eso no lo comprendía alguien que no estuviera dentro de ese círculo. Claro. Alfonso, bueno, ya me dijiste una de tus secuencias favoritas, que es el asesinato de Santino. ¿Qué otras son tus secuencias favoritas de la película? Mira, la secuencia de la boda es buenísima. Que es otra cosa que no hemos hablado, ¿verdad? Okay. La música es buenísima, compuesta por Nino Rota. El músico de Fellini. Sí, o sea, fabulosa, ¿no? De principio a fin, ¿no? La música que está acompañando ahí. Y estas escenas de la boda a mí me parecen muy interesantes porque te dejan ver, aunque no hay un diálogo fuerte en la boda, te dejan ver toda la cultura. O sea, en menos de 5 minutos tú ya ves toda la cultura, entiendes muchas cosas sobre cómo se comportaban, ¿no? Me gusta mucho esta escena, me gusta mucho también la escena cuando se va a Italia, ¿no? Con su primer amor, yo diría, ¿no? Realmente su primer amor de Michael. Me parecen, son escenas que a lo mejor mucha gente no les toma precio, pero para mí son escenas que te permiten entender la configuración psicológica del personaje, ¿no? Entiendes muchas cosas sobre el personaje, sobre la familia, sobre las preocupaciones, ¿no? Que tienen, sobre las formas de convivencia, ¿no? Que para mí, pues sí, me enriquecían, ¿no? Desde un punto de vista meramente filosófico y social, lo que yo estaba observando. Ahora que retomaste esta parte de las escenas en Sicilia, y más en específico esta cuestión que tú decías, el primer amor de Michael, que en el libro lo describen, le cae un rayo. Es tan fuerte, se llega a dar tan fuerte, digamos así, el enamoramiento así de... Pues mira, es que yo no sé si realmente se enamoró de que se enamoró, ¿no? Pero yo no sé si fue algo tan fuerte porque él se da cuenta, a su novia la matan por la cuestión de la misma mafia. Y esto no le hace sentar cabeza. O sea, si hubiera sido fuerte, pues sabes qué, ahí la dejamos, paz y amor a los hombres de buena voluntad, ¿no? Pero al contrario, yo creo que es eso lo que lo hace, por eso es que toman esta evocación, lo hace ser lo que es. O sea, sí también hay un deseo de ser agente de la mafia. Entonces, yo no sé si realmente, no, si realmente le fue como un rayo, ¿no? Sí creo que se haya enamorado, inclusive creo que estuvo enamorado de su esposa, ¿no? Hasta el final está enamorado de la esposa, aunque la esposa es insoportable, ¿no? Nunca le da buenos argumentos, solamente le dice que algo está mal, la sigue amando, ¿no? O sea, yo realmente no, creo que no fue ese rayo transformador, ese rayo que lo modifica. Yo creo que, ¿sabes qué sería? Se va a oír triste lo que te voy a decir. Creo que realmente hasta el día en que se muere, nunca dio cuenta de lo que más quería. Y lo que más quería eran sus hijos. Y a los dos los perdió. Y eso es lo que lo atormenta, de que pierda a sus 2 hijos, ¿no? A los 2 hijos. O sea, él, con la muerte de su hija, ese sí fue un rayo, porque de ahí ya no quiere hacer nada. De ahí ya se dedica a estar en el jardín, en un jardín muerto, ojo, por cierto, en un jardín muerto, porque no es como el del papá. O sea, es que esas 2 escenas se tienen que ver en conjunto, todas las diferencias que están ahí. Un jardín muerto, solo, sin nietos, sin nadie, ¿no? Y en una angustia horrible.
Sí, es bastante triste, ¿no? Y yo recuerdo mucho esta escena en la 3 cuando matan a don Tomasino, que están en el funeral, y él le dice al cuerpo de don Tomasino, le dice, ¿por qué usted era tan amado y yo tan temido? Pues no sé si temido, ¿no? Yo creo que él nunca se acercó a nadie, ¿no? Era un Este, solitario, ¿no? Se volvió solitario, ¿no? Se volvió solitario. Tantos fueron las cosas que él le tocó ver que se vuelve solitario. O sea, yo creo que esta parte que le dicen al principio, tanto Santino como su papá, de que Michael no tenía la sangre para ser el padrino, era cierta, ¿no? Era cierta. O sea, él jamás tuvo la sangre para poderlo hacer. No es que, y cuando te digo no tener la sangre, no es que no tuviera el valor para hacerlo, sino que no iba a tener la tolerancia y la paciencia para aguantarlo. Y eso es la parte triste, ¿no? O sea, realmente esa es una cuestión muy triste en esta película, ¿no? Cómo este individuo, pues no, al final, sí, tiene que reconocerle a su hermano que pues no tenía la sangre. ¿Ok? Mencionaste también algo bien importante casi al inicio, retomando o parafraseando lo que decía Stanley Kubrick, el elenco de la película. Yo no recuerdo ninguna otra película que tenga un elenco de este calibre y que haya cuajado de esta forma. No, fíjate que no, o sea, fíjate que hubo películas que tuvieron un gran presupuesto. Ben-Hur, ¿no? Cleopatra, antes de estas películas, ¿no? Películas en donde el dinero fluyó, y fluyó porque fluyó, ¿no? O sea, no eran películas de 3 pesos. Pero creo que jamás se pusieron a pensar en esto, ¿no? O sea, en vez de hacer una producción majestuosa, por la cantidad de actores, hacerla majestuosa por la calidad de los actores, ¿no? O sea, yo no, es que ninguno deja de brillar en escena. O sea, cuando los ves, ninguno, todos logran transmitir un rol fuerte. Inclusive hasta el rol de la hermana, porque ya ves que la hermana, ¿Sí? el que le hace de hermana, después va a salir en Rocky, ¿no? ¿Sí? Salen, creo, en ¿Sí? las ¿Sí? ¿Sí? películas de Rocky. Pero en Rocky no luce. O sea, No. en Rocky es como una mujer ahí toda loca ya, ¿no? Pero no luce, no le dan luz. En cambio, tú la ves en la película, en esta parte donde matan a Fredo, y luce, ¿no? Cuando está con el hermano y que se pelean de que mataron al hermano, o sea, al novio, perdón. Este, yo creo que esa fue, ¿no? Algo hizo bien Ford Coppola, porque sé que hubo varias reuniones, ¿no? La película dice que la filmó en 64 días, ¿no? Ford Coppola dice que la firmó en 64 días. Entonces, yo me imagino que tuvo que tener muchas reuniones y logró hacer lo que también se presupondría que es el trabajo de un buen escritor, de un buen director, armonizar a su casting, ¿no? Muchas personas no entienden esta otra parte, o sea, piensan que el director solamente se ve en los resultados de la película, ¿no? Y yo siento que no, hizo un gran equipo, hizo una gran armonía. Y esa gran armonía, si hay alguien a quien se le debe, porque son todos los actores que están ahí, Al Pacino, James Caan, no, Marlon Brando, no son personas de carácter débil, ¿eh? Sí, No son no. personas de carácter débil. Entonces, algo tuvo que haber hecho Ford Coppola para armonizar esos caracteres, ¿no? Porque los tres tan solo estas 3 personas que te dije son de mecha corta, Sí, ¿no? Y todo el mundo lo sabe en medio del espectáculo. Son personas de mecha muy corta. sí, 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 sí. Me imagino que la cuestión de que Talia Shire y Coppola fueran hermanos ahí jugó mucho a su favor, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Aparte te digo, hay algo, luego uno no ve muchas cosas de Ford Coppola, ¿no? Pero cuando uno puede ver documentales sobre él, hay algo en su actitud, ¿no? Hay algo en su forma de ser, que también lo han heredado otros directores de cine, Ujú. ¿no? Cómo te platican las cosas, cómo te meten en su juego,
¿no? Y yo digo, ahí yo es que yo denoto un gran atributo por parte de él. Justamente hablando de esta situación de la familia, pues él también echó mano de su familia para hacer la película. Bueno, Talia Shire es su Sí. hermana y su papá también sale en la película en esta secuencia después de que matan a Xolotl, que está la guerra entre las familias y es el pianista. Mira, yo siento que o sea, este punto que yo te comentaba sobre la familia, que creo que es importante en esta película, lo sabe expresar también porque él vive así, ¿Sí? ¿no? Porque él vive así, ¿no? Es una persona que sabía vivir así. Y yo te diría que no solamente es algo que él sabe vivir así, por lo que yo he visto de las obras que ha hecho Sofía Ford Coppola, también sabe vivir así. Y en muchas películas, inclusive, por ejemplo, cuando ves esta de Lost in Japan, ¿no? De Sofía Ford Coppola, también habla, pero en el sentido contrario, el no tener familia en un lugar que eres extraño. Y eso, o sea, ahí vuelves a ver estos dos grandes debates. Sigue siendo, la gran mayoría de las películas de Sofía, pues van por ahí, ¿no? Sí. Aunque el estilo es muy diferente a como te lo cuenta Francis Ford Coppola. Los dos tienen un estilo muy intimista, pero distinguible perfectamente, ¿no? Evidentemente la narrativa cambia, pero no las finalidades de la narración. Exacto. Alfonso, ¿hay alguna cosa que no te guste de la película? No. No, no, Si no, acaso yo lo no. que pondría como pecata minuta es en esta escena en la que Sony va a golpear a Carlo, que le está poniendo una madrina, pero de esas buenas. Hay una toma que se abre y están los dos justo de perfil y se ve como le lanza el puñetazo a James Caan, pero pues, o sea, le pasa como a 40 centímetros de la barbilla a Gianni Russo y nada más hace así. Si acaso sería yo el único error que le encontraría a la película. Tiene bloopers, pero no, sí, sí hay varios bloopers en la película. Pero la verdad, yo te diría que es muy ocioso buscar los bloopers en una joya como esta. No, El American Film Institute la tiene considerada como la segunda película más importante, la segunda mejor película del cine norteamericano, únicamente por debajo de Ciudadano Kane. te Claro, digo, o sea, es muy difícil tratar de superar una película que fue revolucionaria en la forma de hacer cine, ¿no? Recordemos, Ciudadano, que fue la primera película que mostraba profundidad de campo, que iniciaba una escena dentro de la casa, pero la cámara seguía y nos mostraba qué había en el patio, el niño jugando en la nieve y todo eso. Yo pensaría que también esta película fue muy revolucionaria en la forma que toca el tema de la mafia, y sobre todo que en esa época, finales de los 60, la industria del cine estaba bastante golpeada, estaba en crisis, y esta película, la taquilla llenó y le dio un aire fresco, ¿no? Que necesitaba el cine gringo. es que te digo, yo creo que el gran atributo de estas películas como Ciudadano Kane, Lo que el viento se llevó, El Padrino, eh, es sabernos contar algo. Supieron contarnos algo. O sea, y en ese sentido, el problema no es, yo creo que el gran consejo para los que hicieran cine no es repetir las fórmulas, sino encontrar formas de poder platicar algo, ¿no? De poderlo transmitir, ¿no? En ese sentido, cuando Ford Coppola hace esta película, claro que hubo un arriesgue, ¿no? Claro que hubo un arriesgue. Claro que hubo, o sea, hubo un volado, ¿no? A la hora de presentar estos diálogos. Es como, por ejemplo, hoy ves estas películas de Casino, no de Scorsese, ¿no? Todas las películas de Scorsese, por ejemplo, ahora que salió el irlandés, pues los que hemos visto el cine de Scorsese, sabemos que es la forma en que platica las cosas. O sea, no ibas a esperar nada, no esperes nada más, porque él así cuenta las cosas. O ha seguido explotando su forma de platicar las cosas. Y
y sigue siendo atractiva. Yo creo que hoy, pues, eso, yo creo que es algo que falta en los directores hoy en día, y particularmente en los editores nacionales, en los directores nacionales, el saber platicar algo, ¿no? El sabernos contar algo. Están más preocupados de grandes historias, cuando a lo mejor una historia tan simple, ¿no? Podría ayudarnos. Ve, por ejemplo, esta película de Revenant, pues en realidad es una historia simple, muy simple, ¿no? Pero que la supieron hacer compleja por la forma en que nos platicaron todo esto. Entonces yo te digo que yo creo que ese es el gran éxito, ¿no? Fue un joven director en ese entonces, porque ahora ya está muy curtido, ¿no? Que ha tenido precisamente el gran éxito de saber platicar algo. ¿Crees que muy rápido llegó a la cima Coppola? No, no, yo creo que llegó cuando tenía que llegar. Ahora, lo que yo te voy a decir es una cosa. Hay algo que sí me diría que está mal en esta historia, pero es muy complicado. La pregunta que yo te haría, la que yo me hago es, bueno, y si no hubiera llegado Ford Coppola con esta actuación, con esta dirección, ¿hubiera hecho otra? A lo mejor sí, pero a lo mejor también se hubiera desanimado, ¿no? O sea, a mí me queda claro que lo que hizo Ford Coppola en esta película es excepcional, es sorprendente. Que a lo mejor esto pudo haber frenado otras grandes películas, igual y sí, no lo dudaría, no te diría que no, pero yo no lo echaría en saco roto, ¿no? A lo mejor es que debemos de entender que esa es su herencia, y ya, ¿no? Como George Lucas con Star Wars, ¿no? Martin Ford Coppola con El Padrino, ¿no? Scorsese con las películas de Casino, pues a lo mejor es eso, ¿no? No todos tienen una gran posibilidad de hacer una amalgama de varios diálogos. Okay. Muy bien, Alfonso. Y ya para terminar, bueno, esta película, pues ya lo dijimos, es una obra maestra y así está reconocida. Cualquier crítico de cine dirá, Padrino es una de las películas más importantes en la historia del cine norteamericano y en la historia del cine universal. ¿Qué opinas, El Padrino, en comparación con con todas estas producciones de narcos que nos han saturado en los últimos 5 o 6 años? Mira, va mucho por lo que me preguntabas hace rato de romantizarlo, ¿no? Las películas de narcos de hoy es violencia por violencia misma, ¿no? Yo no le veo una trama, ¿no? Yo no le veo una historia. Es una película de acción en donde tú ves una persecución y se acabó. Pero no hay una construcción de una obra, no hay una construcción de pensamiento, no hay una construcción de un diálogo, no hay nada, más bien es seguir la historia de la violencia, ¿no? Y a ver a dónde nos lleva, como si ella nos pudiera entretener. ¿Sí estoy explicando? Sí. Creo que, digo, ese es un tipo de cine que puede ser muy valioso, pero aunque pudieran ser sobre lo mismo, sobre organizaciones delictivas, yo te diría, hay una gran diferencia entre el cine que hace Ford Coppola y el cine de narcos de hoy. Y la gran diferencia reside en que aquí hay una historia, aquí hay una aportación, aquí hay una reflexión, aquí hay un argumento que se tiene que pensar. Muy bien. Perfecto. Pues, Alfonso, no sé si hay algo más que quieras agregar. Pues nada más agradecerte que me invitabas a platicar un rato sobre esta película, ¿no? Que realmente creo que es una gran película. Ojalá la puedan ver, ¿no? Y si la pueden ver, pues que se vean las tres, ¿no? Y ya En se un las echen maratón. de corrido. Es que en realidad, fíjate que yo creo que no, uno que nunca la ha visto, sí se le echa sin problema, ¿no? Esta película te agarra a los 5 minutos, Sí. o sea, o antes, o sea, ya después no la sueltas. Entonces, se la puedan echar, no la puedan discutir, y mucho más importante tal vez reflexionar, ¿no? Reflexionarla en este contexto, ¿no? De lo que intenta hacer Ford Coppola, ¿no? Hacernos pensar precisamente sobre familia, sobre bien, sobre mal,
sobre las cosas que creo que son importantes en la vida, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a esta película? Yo llegué a esa película por mi papá, porque a él también le gustaba mucho el cine. Entonces empezamos a ver esta película. Me acuerdo que yo tenía muy pocos años cuando sale esta película, pero para la segunda y la tercera ya no. O sea, de hecho, la tercera la voy a ver yo solo, ¿no? Ya no estaba mi papá aquí en México, voy a ver yo solo. Y eran películas que disfrutaba mucho verlas precisamente por los diálogos que luego tenía con mi padre acerca de lo que yo veía en esa película, ¿no? O de lo que veíamos en esa película, si estaba bien o estaba mal. Fuiste de los pocos privilegiados que la pudo ver en cine, la 2. La 2 sí, y la 2 y la 3 ¿Okay? también Una salí en herencia cine. familiar. ¿Eh? Una herencia familiar. Claro, es que no es lo mismo no ir al cine, ¿eh? O sea, ahorita yo sé que con todo esto de la pandemia, pues no vamos a ver cine en cine un En un año ratito. barato, ¿no? En un ratito, pero no es lo mismo, ¿no? No es y menos una película como El Padrino. No es lo mismo, ¿no? Es una película que merece, o sea, este tipo de películas, El Padrino, Érase una vez en América, ¿no? Son películas que merecen verse en pantalla grande. Desafortunadamente, pues no las pasan tan seguido, pero luego he visto que sí, llegan a subir algunas que otras películas a la pantalla grande. Perfecto. Alfonso, pues de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste. Sabemos que te agobian las responsabilidades y todos los horarios que tienes que cumplir, pero gracias por habernos hecho el espacio para tener esta charla y pues me gustaría comprometerte, ya que estás aquí frente a todo el pueblo de Facebook y de YouTube que nos llegue a ver, para tener una segunda charla, ya que nos compartiste esta maravillosa experiencia de tu vida. También es mi película favorita por encima de cualquiera. Y si te es posible, me gustaría que tuviéramos otra charla. Ahora yo te compartiré una de mis películas favoritas y ojalá nos pudiéramos reunir para conversar sobre Pulp Fiction. ¿Qué te parece? Perfectísimo. Es bueno hablar de Quentin Tarantino. Perfecto, pues nos pondríamos de acuerdo después, bueno, digo, atendiendo también a todas tus actividades y pues esperamos verte pronto nuevamente por aquí. Un fuerte abrazo y pues gracias por todo. No, pues estamos en contacto y gracias por la invitación, Juan. Hasta luego. Hasta luego.